noches, Dios los bendiga. Amén. Un buen tiempo de oración y alabanza. Adoramos el nombre del Señor con nuestros labios, con nuestro corazón. Levantamos manos santas con un corazón puro. Hemos sido santificados por la sangre del Cordero, y a pesar de nuestras debilidades, en Cristo Jesús estamos sentados en lugares celestiales. Y esas son promesas de Dios, esas promesas que nos animan, que nos alientan en medio de las pruebas y las dificultades que vivimos a diario. Cristo dijo en su palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Y quién es el que vence el mundo? El que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es nuestra fe en Jesucristo. Él venció todas las cosas que se vieron a diario en su tiempo de vida aquí en la tierra. Y Él dice que nos servimos confiadamente al trono de la gracia, donde recibimos pronto y oportuno socorro de parte de Él. Y son promesas de Dios. Son promesas que Dios no miente. Hoy volvemos a retomar Génesis. ¿Se acuerda que estábamos en Génesis? Estábamos en el huerto, viendo cómo Dios creó y preparó un lugar especial para Adán y Eva. Un lugar hermoso. Todo lo hizo bueno, todo lo hizo perfecto, en gran manera. El último tema que vimos fue la desobediencia. Vimos cómo el hombre tomó la decisión de desobedecerle a Dios. Veíamos que el mandato que Dios dio, el primer mandato que Dios dio, tenía como base fundamental el amor. Todos los mandatos de Dios, todas las normas, leyes que establece Dios, son basadas en el amor. Por eso es que hay un principio. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Es un mandamiento que tiene como fundamento el amor. Y eso nos permite a nosotros como creyentes entender que tenemos un Dios que nos ama, que nos guía, que nos enseña, que nos guarda. Vayamos a la palabra del Señor. Génesis. ¿Se acuerda que en Génesis capítulo 2, versículo 17, Dios le da un mandamiento al hombre? Y leemos en el 15 inicialmente. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Fue un mandato cierto o no cierto? Pregunto: ¿por qué es que pecamos tan fácilmente todos nosotros? ¿Por qué es que pecamos tan fácilmente? Porque caemos acá. ¿Pero por qué? Porque desobedecemos. Porque no tomamos en serio el pecado, hermanita Gloria. Porque Dios le dijo: ciertamente morirás. Eso iba a pasar. La paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Por eso Cristo murió en la cruz por nosotros. Nosotros cuando pecamos, ¿por qué es tan fácil pecar? ¿Sabe por qué? Porque estamos amando más el pecado que a Dios. Estamos más amando los deseos de la carne, esos deseos engañosos que se ponen de frente a nosotros, que envía el enemigo, que a veces nace en nuestro propio corazón, nuestras propias concupiscencias, porque somos tentados de nuestras propias concupiscencias. Hoy vamos a ver la seriedad del pecado. Eso se llama la doctrina del pecado, para poder que entendamos por qué necesitamos un Salvador y por qué es que tú necesitas un Salvador. Les hago una pregunta: ¿el Evangelio para quién es? ¿Para quién es el Evangelio que predicamos? ¿Para el mundo y para quién más? Para nosotros. Correcto. Qué buen aporte, Adriana. Porque es que el Evangelio es necesario todos los días para nosotros. Porque la palabra del Señor nos santifica. En Juan 17, ¿qué dice Jesús? Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Dice que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir.
Entonces el evangelio es necesario todos los días. No solamente el domingo, no solamente el miércoles, no solamente el viernes, es todos los días de nuestra vida hasta que el Señor venga. Pero nosotros desmayamos, nosotros declinamos. ¿Cuántos de los que están aquí estamos ya terminando agosto y cuántos libros de la Biblia nos hemos leído? ¿Cuántos versículos de la Biblia nos hemos aprendido? He allí cómo está nuestra vida espiritual. Adán y Eva tomaron una decisión voluntariamente. Y escuchen que les digo, los que estamos aquí sentados hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. O sea que los que estamos aquí ya hemos sido libres del pecado, ¿cierto que sí? De su conducta. Ya no somos esclavos del pecado, somos libres para adorar a Dios. Y entonces, si somos libres para adorar a Dios, ¿por qué pecamos? Porque decidimos pecar. Porque no amamos a Dios como debemos amarlo. Estamos amando otras cosas más que a Dios. Por eso nos es tan fácil pecar. Nos es cosa ligera la palabra del Señor. No la amamos. Lo dijo el profeta Jeremías. Pues al pueblo de Israel les sucedió lo que aconteció. No amaban la palabra del Señor. Les era cosa ligera. Echaban a sus espaldas la palabra del Señor. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Y por eso es que pecamos deliberadamente. Es que yo iba caminando por la calle y caí en pecado. ¿Caí en pecado? Nadie cae en pecado, usted camina hacia el pecado. Usted da permiso, le da licencias a pasiones, a emociones, a situaciones, a lo que ve, a lo que escucha. Somos permisivos y eso le pasó a Eva. Dios le advirtió. Antes de que, mire hermanos, antes de que un creyente vaya a pecar, el Espíritu Santo le dice, ojo, ojo, el Espíritu Santo te está redarguyendo. Pero nosotros no escuchamos al Espíritu Santo, sino que cuando ese deseo, ese pensamiento llega a nuestro corazón, da fruto. Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. Cada quien es tentado por sus propias concupiscencias liberales. Es por ejemplo cuando yo tuve que ir al médico y le explicaba yo pues de algo que me había pasado cuando me enfermé de la crisis nerviosa, y él me decía, usted lo pensó, pero usted lo pensó, pero no lo, o sea, pero ¿por qué está en esta situación? Porque usted lo pensó, pero le dio terror y no lo hace, porque el miedo que usted sintió no le permite hacer lo que usted pensó, y por eso está aquí en esta crisis. Porque si usted fuera capaz de hacer lo que pensó, entonces yo pienso que así es el Señor, ¿cierto? O sea, en el momento en que uno está pensando el pecado, Él hace que uno sienta miedo al pecado, a caer en ese pecado, ¿cierto? Más que miedo es temor reverente. Eso. Ese es el temor que amamos a Dios y no lo hacemos porque lo amamos. Porque generalmente el que tiene miedo a pecar es legalista, tiene miedo a las consecuencias, pero quiere hacerlo, pero no lo hace por lo que va a pasar. Nosotros como creyentes, cuando amamos a Dios, no pecamos o nos abstenemos de pecar o no proveemos para los deseos de la carne, es porque amamos a Dios. Cuando amamos a nuestros padres y nuestro padre le dice a uno, hijo, no haga esto. Cuando amamos a nuestro padre, lo hacemos con delicia, con alegría. Podemos estar en el colegio y un amiguito dice, vámonos para tal parte, no entremos a estudiar. ¿Cómo yo voy a hacer eso si mi padre está haciendo sacrificio para que yo venga al colegio, cree que yo estoy en el colegio, tengo que rendir en el colegio? Lo hacemos por amor a él, por amor a ella. Eso nos refrena. Por eso es que el pecado, el Espíritu Santo nos santifica. El Espíritu Santo tiene una función fundamental en nuestra vida: permitir vivir la vida de Cristo, poder decirle al pecado no, enseñorearnos del pecado, más no el pecado que se enseñoree de mí. Pero si nosotros alimentamos más los deseos de la carne, ¿qué va a pasar con nosotros? Estamos a expensas. Y eso pasó con Adán y Eva. Vamos al capítulo 3. Dice entonces, desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero no el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis,
sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Padre, quiero darte gracias en el nombre de Jesús, porque sé que tu palabra es verdad, porque sé que tu palabra dará fruto en nuestra vida, Señor. Dará frutos de arrepentimiento, nos dará fe, nos dará fortaleza para enfrentar cada día nuestras debilidades, para poder dar la buena batalla a la fe, para poder ponernos el escudo de la fe y poder apagar los dardos del enemigo, esas acechanzas que nos asedian todos los días. Padre, pongo delante de ti el corazón de tu pueblo, mi corazón, Señor, para que tú lo examines, para que tú lo redargulles, Señor, para que tú nos muestres en qué estamos pecando, Señor, y si estamos tomando con ligereza la gravedad del pecado, porque el pecado le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a aborrecer lo que tú aborreces y amar lo que tú amas, amado Dios. Bendito Espíritu Santo, enséñanos a conocer y a entender quién es nuestro amado Dios. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora estamos felices, están Adán y Eva en el huerto, comiendo de árboles, frutas, eran perfectos. Ustedes se imaginan ese lugar de cómo era el paraíso, hermoso, hecho por la mano de Dios. Allí está Adán y Eva, felices. Pero ¿por qué pecan si lo tienen todo? Miren eso, no les faltaba nada. El principio fundamental de una tentación siempre será una necesidad, siempre una necesidad, una insatisfacción acerca de algo de Dios, y queremos tomarlo a nuestra propia cuenta. El tema de hoy, el tema que vamos a estudiar, porque vamos a tomar varios miércoles, porque queremos entender el por qué necesitamos un Salvador, el por qué la gravedad del pecado, por qué estamos pecando tan deliberadamente, porque estamos tomando tan en poco lo que puede hacer el pecado en nuestra vida. El pecado te lleva más allá de lo que tú te imaginas que pueda llegar. David nunca pensó que el día que saliera a esa terraza iba a terminar adulterando, matando, mintiendo y todo lo que vivió. Nunca pensó llegar hasta ese punto. Yo no creo que él haya planeado todo eso antes de hacer las cosas. Entonces, mire, hermano, lo que puede pasar. El pecado, no podemos jugar con el pecado. El que juega con el pecado se quema. Se quema. El tema se llama el pecado, la desnudez y la miseria. El pecado, la desnudez y la miseria. ¿Por qué la miseria? Porque el pecado te lleva a la miseria espiritual. ¿Qué fue lo primero que sintieron Adán y Eva? ¿Qué fue lo primero que vieron cuando pecaron? ¿Se vieron cómo? Desnudos. ¿Y qué tuvieron? Miedo. ¿Y se escondieron? Después de estar felices, después de tener compañerismo con Dios, ya se escondían de Dios, ya le tenían miedo a Dios. Ya había algo, ese pecado no les permitía relacionarse con confianza con Dios. Por eso, cuando nosotros tenemos pecados ocultos, nosotros no nos relacionamos con Dios confiadamente. Nos apartamos, nos escondemos. Nos escondemos en una falsa devoción a Dios. Nos escondemos en nuestra religión por miedo. Por eso es que nosotros tenemos que tener claro quién acusará a los escogidos de Dios, si Dios es el que justifica. Tú y yo hemos sido justificados por la sangre del Cordero. Eso es una bendición de parte del Señor. Por eso somos salvos por gracia, no por qué, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el Evangelio tiene que ser expuesto como tiene que ser, claro, empezando desde la cruz y terminando en la resurrección de Cristo y volviendo de nuevo a la cruz. Pero nosotros no podemos tener un evangelio permisivo al pecado, pensando solamente en las cosas externas, primeramente dentro de mi corazón. Lo demás viene por añadidura. Pero estamos buscando siempre lo exterior, y eso le pasó a Eva. Eva lo tenía todo. ¿Qué quería ella? Ella, cuando Satanás, mira lo que dice Satanás, dice:
Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. Satanás siempre va a poner en duda la palabra del Señor. Por eso es que el pecado que más nos asedia, como dice en Hebreos capítulo 12, es la incredulidad. Fácilmente nos envuelve y fácilmente pecamos. Todo lo que no proviene de fe es pecado, dice el Señor. Entonces, la doctrina del pecado es la historia, la doctrina del pecado sin la que la historia del mundo y de la obra de Dios carece de sentido. Si tú no conoces realmente la magnitud del pecado, no tendrá sentido ¿qué? La cruz. Pues que la gente no necesita un salvador, porque como no se siente pecador, como no sabe la gravedad de lo que está haciendo y las consecuencias de lo que está haciendo, porque como está muerto en delitos y pecados, no puede ver su condición. Por eso es que nosotros tenemos que entender que nosotros fuimos salvos por gracia y que es necesario que nos abstengamos de proveer para los deseos de la carne. Pero nosotros estamos andando por la calle, por la vida, como creyentes, como Pedro por su casa. Andamos y estamos en guerra, ¿o no? O estamos de vacaciones. ¿El enemigo cómo anda? ¿Cómo anda? Como el hombre urgente. ¿Ustedes se imaginan que estemos aquí y que usted diga: hay un hombre urgente? ¿Usted cómo estaría aquí? Hambriento. ¿Estaría usted sentado tranquila ahí? Estar atento por dónde es que va a salir. ¿O usted ha visto cuando un aviso en una finca que dice: peligro, perros bravos? Así no hayan perros bravos. Eso causa terror, ¿cierto? Todo el mundo está prevenido, pero ¿por dónde va a salir ese perro? Pero nosotros no andamos así. Sabemos ese versículo: el diablo anda como el hombre urgente y yo ando como si fuera un gatito. Y eso es lo que ha hecho el mundo. Eso es lo que ha hecho la liviandad en el evangelio, pensar que el enemigo anda de vacaciones. No anda por ahí, él anda como el hombre urgente buscando a quien devorar. ¿A quién quiere devorar? ¿A los del mundo? No, a los cristianos. Porque el mundo ya está en sus manos. Es el príncipe de este mundo. Tiene en sus manos, según el entendimiento de los incrédulos, para que no crean y resplandezca el evangelio de los de Cristo. Pero nosotros, él anda como el hombre urgente. Yo tengo que tener claro la seriedad del pecado. Es tan serio, hermanos, es tan serio el pecado, y Dios aborrece tanto el pecado, que cuando su hijo estaba en la cruz, lo vio como el más vil de los pecadores y lo ejecutó. ¿O no? Eso fue lo que aconteció en la cruz. Él no vio a Jesús en la cruz como su hijo, lo vio como el más vil de los pecadores. O sea, se hizo injusto para que yo fuera justo. Él fue el pago por mi pecado. Él se hizo pecado para que yo fuera justo. Entonces tengo que tener claro eso. Entonces, la doctrina del pecado, sin la que la historia del mundo y de la obra de Dios carece sentido. Esta es la realidad del pecado y su miseria, la verdad que a menudo es llamada la doctrina del pecado original. La doctrina es esta: toda persona, en todas partes y en todos los tiempos, desde la caída de nuestros primeros padres en pecado, tienen una depravación innata. ¿Quién le enseña a un niño a hacer el mal? ¿Quién enseña a un niño a ser egoísta? ¿Quién enseña a un niño a ser rebelde? Nadie. ¿Qué tiene que hacer el padre? Disciplinarlo, porque si no lo disciplina se convierte en un anticristo. Seguro que sí. Ya uno nace con... Eso ya está en nosotros, estamos depravados total y absolutamente. El hombre no puede hacer el bien, aunque haga supuestamente el bien. Dice la palabra del Señor que todas las obras buenas del hombre son como trapo de inmundicia delante del Señor, porque no son para la gloria de Dios. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Hay gente que busca a Dios, pero ¿para qué? Para arrepentirse, para pedir perdón por sus pecados. No, haga un milagro. Necesito esto, necesito lo otro, pero nunca buscando el perdón de sus pecados. Solamente aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero buscan redención, buscan misericordia, buscan perdón. Muchos van y piden perdón, se confiesan en una Semana Santa, pero saliendo del confesionario
ya la están embarrando otra vez. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, tiene una depravación innata de corazón que le guía a pecar tan pronto como puede. Y esta condición universal de la humanidad se debe a la desobediencia de Adán y al juicio de Dios sobre esa desobediencia. Dios juzgó la desobediencia de Adán. Claro que la juzgó y juzgará. Le digo una cosa, Dios juzgará a vivos y muertos. Nosotros tenemos un gran privilegio. Por nosotros ya fue juzgado el Señor Jesucristo en la cruz. Esa es la salvación. Por eso regocijaos en el Señor siempre. Porque Él pagó la deuda por nosotros. Por gracia somos salvos. El justo por la fe vivirá. ¿La fe en quién? En Jesucristo, que es mi Cordero, que es mi Señor, que es mi Salvador. Pero debo vivir de acuerdo a esa confesión de fe. No puede ser solamente de labios, sino de obra. Un corazón arrepentido tiene frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué es lo que motiva a un corazón a tener frutos dignos de arrepentimiento? Quiero hacer esa pregunta. ¿Qué es lo que te motiva a ti a tener frutos dignos de arrepentimiento? Una sola cosa. Amor por Dios. Amor por Dios. Porque cuando tú amas a Dios vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a Dios por encima de todo, le vas a honrar con todo. Y te deleitarás en Él todos los días. Y Él será el número 1, el número 2 y el número 3. No habrá nada ni nadie delante de Él. Será tu Rey, será tu Señor, será tu Salvador. Él es Rey, Él es Señor. Y así vendrá. Dice en su mundo irá Rey de Reyes y Señor de Señores. Él regresará. Él regresará. ¿Cómo está tu corazón? ¿Realmente estamos viviendo como el Señor dice que tenemos que vivir? Y no se trata de obras, se trata de obediencia a la obra redentora de Cristo en la cruz. De eso se trata la salvación, de amar al Señor, de que si con mis labios lo confieso que es mi Señor, y gobierna mi vida, y eres dueño de mi ser. Y todo lo que hago lo hago por amor a su nombre. A pesar de que luche con el pecado, y la palabra dice que todo aquel que dice que no tiene pecado es mentiroso. Pero los que estamos aquí, o redimidos por la sangre del Cordero, no practicamos el pecado. Vivimos guiados por el Espíritu de Dios. Nos duele cuando pecamos. Sentimos tristeza porque hemos fallado a un Dios santo, porque hemos fallado a nuestro prójimo. Esa es la obra redentora del Espíritu Santo en nosotros. Esa es la obra de santificación. Y lucharemos a muerte. Pero estamos luchando a muerte con el prójimo. No estamos luchando a muerte en contra de nosotros. Porque el primer enemigo del gozo de la salvación no es ni tu prójimo, no es tu esposo, no es tu esposa. Eres tú misma o tú mismo. Que te dejas gobernar por pasiones y por emociones y por circunstancias en las cuales Dios está en control, pero tú quieres controlarlas. Tú no tienes el control de nada, es Dios. Es Dios el que controla. Entonces tenemos que tener claro esto, hermanos. Y este tema es bastante delicado. Yo le pido al Espíritu Santo que nos permita entender, discernir espiritualmente para poder entender y vivir la palabra del Señor. Cuando entendamos quién es Dios, nos pareceremos a Cristo. Cuando conozcamos quién es Dios, nos pareceremos a Cristo. Pero entender con un temor reverente. El principio de la sabiduría es que el temor a Dios. Un hombre o mujer que teme a Dios con un temor reverente es una mujer sabia, es un hombre sabio. Es una mujer que ve venir al enemigo, ve la tentación, ve venir las pruebas y las ve de lejos. Porque está atenta, porque está atento, porque está vigilando, porque está orando. Pero eso tiene que ser la disciplina. Es la mejor manera que el Señor dice: alejados de mí, nada podéis hacer. O sea, tenemos que estar conectados todo el tiempo a la vida verdadera. Nosotros nos conectamos el domingo y nos desconectamos de lunes, de domingo en la tarde al miércoles, y el miércoles nos conectamos otra vez y nos desconectamos el miércoles y luego nos conectamos el viernes, y así sucesivamente. Conectamos, desconectamos, conectamos, desconectamos. Y eso es lo que está pasando en tu vida. Hay dos elementos claros en la historia del hombre, o en la historia de Dios en el hombre, porque es que la historia del hombre es la historia de Dios en el hombre.
Uno es que Dios es el creador del mundo. ¿Cierto que sí? Dios creó todo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, como Dios creó todo, tiene derecho y poder para usarlo para su gloria. Eso es claro, ¿o no? Él es soberano, es dueño de todo y de todos. Él hace como quiere. Él es el creador. Usted hace lo que quiera. Usted está haciendo una sopita y usted la está haciendo como a usted le gusta, como usted quiere. Y vengan a decirle, no, es que yo quiero hacerla porque es mi sopa. Yo me la voy a tomar como yo quiero, ¿cierto que sí? Usted la está haciendo para usted. Dios hizo el mundo, el universo, todo lo visible e invisible, lo hizo para su gloria y por su gloria. Entonces, Él hace con la creación como quiere. El centro del Evangelio nunca será el hombre. Pero la doctrina de la prosperidad está haciendo daño a la vida de la iglesia, haciendo creer de que el hombre es el centro. De que la vida de Dios gira en torno a mí. Y que Él tiene que hacer todo lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero. Dime, Sofía. En el colegio, en sociales, estamos viendo lo que fue el humanismo a través de la historia. Y fue una época donde todo se centraba en el ser humano. Y si yo no existo, Dios no existe. O sea, depende, si digamos, si yo soy una persona, Dios existe de mí. No existo por Dios, sino que Él existe por mí. Entonces nos explicaba la profesora Luz Marina que es muy difícil porque es como el hombre era el centro de todo y todo se centraba en él y las ideas de él eran importantes y Dios lo hacía a un lado, solo Dios era algo que vivía dentro de él, pero no era algo superior que como que protegía a la persona, sino que creían que la persona protegía a lo que está dentro de él, que era Dios. Correcto, qué buen aporte, Sofía. Eso es el humanismo y es lo que está pasando en las iglesias. Es una doctrina que está metida entre la iglesia, es demoníaca. Es una doctrina de demonios. Es haciendo pensar de que el hombre es el centro de todo. Y que Dios necesitaba al hombre. No. El que necesita a Dios es el hombre. Dios no necesita nada de mí. Por pura misericordia me permite estar aquí de pie. Por pura gracia tú estás y yo estoy aquí. Porque Él tiene misericordia de quien quiere. Él es Dios. Entonces tengamos claro eso, que Dios es creador del mundo y del universo y tiene el derecho y poder para usarlo para su gloria. Y el segundo es que todos pecaron y todos pecan y no alcanzarán la gloria de Dios. Ninguno por sus propios medios podrá ser aceptado por Dios. Ningún hombre, por ninguna obra que tú hagas, por ningún sacrificio, podrá ser aceptado por Dios. Por eso es que el legalismo es el hombre pretender hacer y ganarse el favor de Dios por todo lo que hace. Me voy en ayuno, Señor, mire cómo estoy sufriendo, por favor, ayúdeme. Mire cómo tengo de hambre, ayúdeme con esto. No, tú no necesitas de ese tipo de ayuno. ¿Cuál es el verdadero fundamental del ayuno? Hacer fruto de un arrepentimiento. Ayudar a las viudas, a los huérfanos, pedir perdón a aquel que le has embarrado, amar a tu prójimo. El ayuno es una disciplina espiritual para acercarte más a Dios, porque a veces vivimos conectados con el mundo y no nos conectamos a Dios. Son tiempos que sacamos para conectarnos con Dios, tiempos especiales, para conocer más del Señor, para pedirle al Señor que me enseñe a hacer su voluntad, que me diga qué tengo que hacer con lo que está pasando en mi vida, que me muestre qué es lo que está pasando, que tengo que cambiar en mi vida. Para eso ayunamos, no para torcer la mano a Dios. No podemos hacer eso. Entonces, quiero que vayamos a Romanos 3:23. Romanos 3:23. ¿Quién me ayuda con ese texto? Romanos 3:23. Sí. Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. ¿Y todos son cuántos? Todos. Todos estamos así. Pero a Dios le plació en su tiempo perfecto enviar al Señor Jesucristo a morir
por sus escogidos, por todos y cada uno de los que estamos sentados aquí, por todos aquellos que invocan el nombre del Señor y viven de acuerdo a esa confesión de fe. Él murió por ellos y salvó a todos esos, y nos salvó a nosotros, y nos dio una nueva vida en Cristo Jesús, y nos sentó en lugares celestiales juntamente con Él, y se fue a preparar morada para todos y cada uno de nosotros. ¿Lo creemos? Tenemos que creerlo. Pero nadie piensa en el cielo. No pensamos en el cielo. No pensamos en las cosas venideras. Pensamos en lo que está aquí y ahora, ¿o no? Todo el tiempo vamos pensando en el aquí y el ahora. ¿Cuántos de ustedes piensan en el año en el cielo? ¿Anhelan el cielo? ¿Anhelan el regreso de Cristo? ¿Pensamos en eso? No. Porque estamos desocupados aquí en la tierra. Y les tengo una noticia. El Señor nos juzgará. Cristo nos juzgará. En el Bimag, en las bodas del Cordero. Y nos pedirá cuentas a todos los que estamos aquí. ¿De qué hemos hecho con la salvación? Con una salvación tan grande que a veces la descuidamos. No la cultivamos. ¿No? Es como el Bimag es como un lugar cuando en las Olimpiadas ponían las coronas a los campeones, como el podio. Eso es un Bimag. Es lo que dice el apóstol Pablo, que será el trono donde Jesús estará con sus escogidos. Pregunto, ¿qué estás haciendo con la salvación? ¿Qué estoy haciendo con la salvación? ¿Qué estoy haciendo con el llamado que Dios me ha hecho? ¿Cómo estoy viviendo la salvación? ¿La estoy proyectando? En Filipenses dice, cuiden su salvación, cultívenla, proyéctela al mundo, proyéctela a su familia, proyéctela a su hermano, a su hermana, a su esposo, a su esposa. Pero no lo estamos haciendo. La salvación se convirtió como un jardín, pero lleno de rasprojo. Tenemos que arrancar la maleza que está allí. Tenemos que arrancar de nuestro corazón todo aquello que no nos permite vivir la vida de Cristo. Cuando estas dos verdades, ¿cuáles verdades? De que Dios es soberano, que es el creador de todo lo visible e invisible, que puede hacer lo que quiera con su creación, y que el hombre está muerto en delitos y pecados, y que no hay justo ni a un uno. Es la historia redentora del Señor Jesucristo, es cuando la vemos diferente. Es cuando tú ves la cruz diferente. Es cuando ves la salvación, algo que debemos anhelar todos los días. Ya somos salvos. Los que estamos aquí somos salvos. Ahora, ¿qué estás haciendo con la salvación? ¿Qué estás haciendo con ella? Si le costó la vida a Cristo. La realidad del pecado y la miseria hacen necesaria la redención. Es por eso que es lo que hace Dios primero cuando Adán y Eva pecan. Después de que están desnudos, ¿qué hicieron? ¿Qué leímos ahora? Que tomaron ¿qué? Hojas de higuera y se taparon. Trataron de tapar su pecado, trataron de tapar su desnudez. Eso es lo que hace el mundo. La gente trata de tapar su pecado construyendo su propio Dios, su propio becerro de oro. Y creen que están adorando a su propio Dios y entonces ya no se ven desnudos. Pero por más que traten de tapar su vida con deseo de los ojos, con la vanagloria de la vida, con todo lo que hay en el mundo, siempre se sentirán desnudos, siempre se sentirán llenos de dolor, de angustia, de tristeza, y deambularán como muertos vivientes sobre el mundo. La realidad del poder y los derechos de Dios sobre su creación hace que sea posible que escuchen esto. Y quiero que le presten atención a esto que voy a leer. La realidad del poder de Dios sobre todo lo creado, visible e invisible, y el derecho que Dios tiene sobre su creación, hace que sea posible que tu salvación y mi salvación sean seguras. ¿Me hago entender? Porque es que la salvación es de Dios. Dios no hace nada imperfecto. Si Dios te llamó, Dios mismo terminará la obra en ti y en mí y en aquellos que ha llamado a ser santos. ¿O no? Es perfecta y la hará. Entonces, por eso, cuando miremos a un hermano, no lo miremos con los ojos que nosotros nos gusta mirar de juicio,
sino con ojos de amor y misericordia, porque Dios está trabajando en él y en ella. Así no parezca. Así no parezca, hermanos. Así tu hijo o tu hija está en la provincia apartada, Dios está trabajando. Dios está trabajando. Dios es soberano. Y en su tiempo perfecto la traerá y lo traerá. Y Él lo hará, porque Él es Dios y es dueño de la creación. Tenemos que tener en cuenta eso, y les leo de nuevo. La realidad del poder y los derechos de Dios sobre su creación hacen que sea posible la segura redención. Por eso es que tú estás sentada allí y por eso yo estoy aquí de pie. Por la segura salvación de mi Señor. Que a pesar de mis debilidades, a pesar de mis luchas, sigo siendo santo para Él. Y con Cristo estoy sentado en lugares celestiales. Eso tiene que dar alegría y gozo a nosotros como creyentes. Eso nos da la seguridad de la salvación. No lo que decimos muchas veces, salvo siempre es algo, no. El hombre o la mujer que ha sido salva o salvo por el Señor Jesucristo, persevera en la santidad, persevera en la salvación, ama al Señor, quiere obedecer al Señor todos los días. ¿O no es así? Porque si no es así, el que está sentado aquí, arrepiéntase y conviértase. Cuando estas dos verdades son vistas con claridad, entonces estarás listo y estarás lista nuestra mente para comprender la historia de la redención. Cuando tú entiendas, cuando yo entienda eso, estaré listo para entender cómo fue que se desarrolló el plan de salvación desde Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente tuya. Y la simiente tuya te herirá la cabeza y la tuya el calcañar. La primera que llaman el protoevangelio, la primera profecía de Cristo está allí, latente en el huerto de Edén. Porque si ellos hayan querido tapar su pecado poniéndose el delantal, ya Dios los juzga, los estaba juzgando. Claro, ya los juzgó, porque ya declaró que iban a morir físicamente, que espiritualmente se habían apartado de Él, pero el Señor les mostró gracia. ¿Qué hizo Dios? No mató un animal y los vistió de pieles. ¿A dónde sacó las pieles Dios? Para que ellos vieran que por culpa de su pecado un animal inocente fue sacrificado. Eso era el orden de los sacrificios. Dios le mostraba al hombre que por su pecado un inocente moría. Por eso es lo que Dios muestra, que por nuestro pecado murió el Hijo de Dios, perfecto, sin mancha, inocente. Eso es lo que hacían los sacrificios. Todos que sacrificaban animales, no porque a Dios le gustara la sangre, sino para que el hombre viera la gravedad del pecado, que ese pecado que él había cometido le costaba la vida a un cabrito, a un cordero, a un toro, a una paloma, lo que se dictaba a través de la ley de Levítico. ¿Me hago entender? Entonces, cuando tú miras la cruz de Cristo, ¿qué ves? El pecado que era tuyo, que ahorita ya no es tuyo, que cargó Jesucristo en sus hombros y fue condenado por lo que tú hiciste y que no había hecho. Él fue nuestro sustituto. Él fue tu sustituto. Y podemos entender cómo el pecado es grave o no es grave. Es muy grave. Entonces no lo toleres. No lo toleres en tu casa, no lo toleres en tu vida. Sácalo a patadas de tu vida, porque puedes hacerlo. Porque el Espíritu del Señor está en ti y en mí. Conocer el alcance y origen y naturaleza y consecuencias del pecado no solo nos ayuda a comprender la historia del hombre, nos hará correr urgentemente a la cruz de Cristo. Si usted sabe que algo la está dañando, la está matando, ¿qué tiene que hacer? Buscar el remedio, correr. Yo tengo que correr a buscar la salvación en la cruz de Cristo. Quiero que vayamos a Hebreos 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. En 10, 19 al 22. Hebreos 10, 19 al 22.
hermanos, teniendo libertad para entrar, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Miren qué hermosos los versículos. Les leo de nuevo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Pregunto, ¿quién de aquí no puede entrar con libertad a la presencia de Dios? Ninguno. Todos podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Entonces, ¿por qué no entras a la presencia del Señor? ¿Por qué no entramos confiadamente al trono de la gracia para recibir pronto y oportuno socorro a lo que estás viviendo, lo que estás luchando? El Señor te mostrará allí lo que tienes que hacer. Es Dios quien te instruye, quien te guía a través de su verdad. Te dice que podemos acercarnos confiadamente ¿a dónde? Al lugar santísimo, a la presencia de Dios. ¿Por qué? Escuchen esto. Porque puedo decirle, Abba, Padre, papito mío, aquí estoy, Dios. Aquí estoy con todo este dolor, con toda esta tristeza, con estas luchas que tengo, con mis necesidades, con mis debilidades. Ayúdame, Señor. Él dice, clama a mí y yo te responderé. El Señor es fiel, porque Él es un Padre bueno y escucha a sus hijos y nos ayuda. Él es nuestro ayudador, es nuestro consolador, y el Espíritu Santo nos enseña a pedir como tenemos que pedir cuando no sabemos cómo pedir. Él nos enseña a orar como tenemos que orar. Invitemos al Espíritu Santo a nuestro tiempo de oración. Oremos de una manera espiritual, no pidamos conforme a nuestros deseos, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice el texto, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Escuchen esto, camino nuevo y ¿qué? Y vivo, que Él nos abrió. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, que soy el Hijo. Es el único medio, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay ningún santo, no hay ningún hombre, no hay ninguna obra de hombre. Es el Señor Jesucristo. Es el único medio que tú tienes y que yo tengo. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Por eso pedimos en el nombre de Jesús. Él es la puerta para entrar al redil. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne, su sacrificio. Cuando el sacrificio de Cristo dice que el velo ¿qué? Se rompió. De arriba hacia abajo. Ese velo se rompió, yo puedo entrar a la presencia del Señor. No necesito que otro me ayude a entrar. Tú puedes entrar donde tú quieras, en tu casa, aquí en el templo, en una esquina, donde tú quieras. Dios está contigo, está cercano a tu boca, cercano a tu corazón. Él no está lejos de ti. Entonces tú no estás sola, tú no estás solo. El Señor está contigo. Y Él lo prometió que estaría contigo hasta el último día de tu vida. Y cuando termine ese último día, te recibe en la eternidad. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote. ¿Quién es sacerdote? Cristo. Sobre la casa de Dios. ¿Escucharon eso? Tenemos un gran sacerdote, un sumo sacerdote que puede compadecerse de todas tus debilidades y todas tus necesidades. Y que está pronto para ayudarte. No para acolitarte, no para alcahuetearte, sino para ayudarte en lo que realmente tú necesitas, no en lo que tú quieres. No tenemos un Dios que cumple caprichos, tenemos un Dios que cumple su perfecta voluntad en todo y cada uno de nosotros. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón ¿qué? Sincero, limpio, con un corazón puro, sin mentiras. No podemos mentirle a Dios, no podemos engañar a Dios. Nosotros podemos engañar a los hombres, pero a Dios no se puede engañar. Acerquémonos con corazón sincero,
en plena certidumbre, escucha, en plena certidumbre, certeza, seguridad de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, esta doctrina nos ayuda a correr al trono de la gracia, a buscar ayuda, a pedir perdón. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, amados hermanos, no lo desprecia. Ese es nuestro Rey, ese es nuestro Señor. Entonces, cuando corremos urgentemente a Cristo, hará que la santidad sea un anhelo en tu alma y en mi alma. Sea un deseo vehemente, un deseo apasionado por vivir en santidad. ¿Y cómo vivo en santidad? Obedeciendo la palabra de Dios, por amor a su nombre. Eso es santidad, es apartarme del pecado, es aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Es escuchar a Dios y decirle: Señor, si tú lo dices, lo creo. No hay margen de duda. Así venga Pepito Pérez, así venga fulanito y perencejo y me diga lo contrario. Si Dios me lo dijo, yo lo creo. Si está en su palabra, yo lo creo. De una manera clara, no volviendo un texto, sacando un texto para volver un pretexto y decirle: así te dice el Señor, y sabiendo que no está diciendo eso. Ese es el gran problema. Que dice ser palabra de Dios, pero no es palabra de Dios, es palabra acomodada. Y Dios nunca ha dicho eso. Dios dice es perfecto en lo que Él dice. Y cuando Dios habla, ¿se cumple o no se cumple? Se cumple. Es ahí donde se da cuenta que es palabra de Dios, cuando se cumple en tu vida. Entonces, hará que la búsqueda de la santidad como un anhelo del alma redimida, sin la que nadie será salvo. Hebreos 12:14. Dice la palabra del Señor. Dale, Isabelita. 12:14. Sí, ¿qué dice? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira lo que dice: seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Qué tengo que seguir yo? La paz. ¿Pero por qué sigo la guerra? ¿Por qué sigo el conflicto? ¿Por qué sigo la contienda? ¿Por qué cree que la sigo? Porque estoy pecando. Porque no estoy siendo pacificador ni pacificadora. Porque estoy basando mi relación con el prójimo en orgullo, en soberbia, en autosuficiencia, en egocentrismo, en egoísmo. No estoy basando mi relación con Dios a través del prójimo con compasión y con misericordia. ¿Me hago entender? Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Cuál santidad? ¿Cuál tipo de santidad? ¿La tuya o la de Cristo? La de Cristo. La de Cristo. Porque tu santidad no es la santidad de Cristo. Tu justicia no es la justicia de Dios. Tiene que ser, como dice el texto, hacer obras y frutos dignos de arrepentimiento. ¿Basados en qué? En la salvación de Dios, en el amor de Dios. ¿Y quién permite que tenga yo frutos? ¿Yo? No, el Espíritu Santo que mora en ti y en mí. Dará sus frutos, que es el carácter de un hijo de Dios y de una hija de Dios, los frutos del Espíritu. Pero eso tiene que ser claro en tu vida y en mi vida. Yo tengo que saber quién soy en Cristo y quién tú eres en Cristo, para que realmente tu corazón esté firme y que esa palabra sea una firme ancla de tu alma y que no seas movida por la incredulidad, que no seas movido por las artimañas del error, pues esos dardos de fuego que lanzan del mismísimo infierno, para que dudes quién es Dios. Eso fue lo que hizo Satanás con Eva. Puso a dudar a Eva, le dijo: Dios no es bueno. Independízate de él, que él no quiere que tú seas feliz. Él no quiere que usted sea feliz, de que viva como le dé la gana. Eso fue lo que quiso el hombre, independizarse de Dios. Y no vive así, independiente de Dios. ¿Y cómo le va? Mire cómo está el mundo. ¿Qué le pasa a todo creyente cuando se independiza de Dios? ¿Le irá bien? Muy mal. Como cuando la mamá no lo deja ir a una fiesta y uno se enoja, pero la mamá lo está haciendo por Cuidarla, cuidarla, guardarla. por guardar. Porque Pero amamos a tiene nuestros un hijos. amigo que le dice: su
Eso ser cristiano no sirve, bien aburrido, o no pasa así. O cuando la mejor amiga le dice, volvémonos, vamos a la fiesta que va a estar Pepito Pérez, que va a estar José Pelín Cuchara. La risa, pero es verdad, amados. A veces escuchamos más, cuando diga, hermanos, somos más dados a escuchar la voz del mundo, nuestra voz y la voz del enemigo, que la voz de Dios. ¿Por qué? Porque cuando escuchas la voz de Dios te tienes que someter a su señorío y tienes que dejar de ser tu propio Dios y tienes que ser sierva, tienes que ser siervo. Hay 5 elementos sobre el pecado que queremos y que quiero que veamos en la Biblia esta noche, pero no vamos a alcanzar porque no estamos en vigilia. Solamente os digo 5 puntos de esta introducción para poder ver el próximo miércoles. Primer punto: el poder del pecado sobre toda persona en su condición natural. Ese va a ser el primer punto que vamos a ver el próximo miércoles. Segundo punto: el origen del pecado en el mundo. Tercer punto: la esencia o naturaleza del pecado. Cuarto punto: la consecuencia del pecado. Y quinto punto: el remedio divino para el pecado. Créanme que estos temas son importantes para poder exponer el plan de salvación cuando le prediques a un hermano, a una hermana, a tu esposo, a tu esposo, a tus hijos, para que expongas a las personas al evangelio verdadero, para que la obra redentora de Cristo sea hecha en sus vidas y sea mostrada la gloria de Jesucristo a través de la predicación del evangelio. Pero a veces no tenemos argumentos, porque no sabemos por dónde empezar a predicar el evangelio a nuestra familia. Y lo primero que tenemos que entender es de que él y ella, sin Cristo, está muerta en delitos y pecados. Y necesita un Salvador. Y contarle el efecto del pecado, qué es el pecado, qué produce el pecado en tu vida, de dónde viene, cómo actúa y cuál es el remedio. O no es lo que le dice un buen médico. Cuando está un buen médico le dice, una señorita, el problema suyo es este. Lo que está pasando es esto y esto y esto. Ya cuando usted le muestra toda esa magnitud, dice, uy, estoy enfermo. Necesito que usted me ayude, o no es así. Pero cuando le dicen, no, usted no tiene nada, tómese una acetaminofén, esto no es nada, esto no pasa nada. Y resulta que el médico le está mintiendo y usted se está muriendo. O no pasa así en los hospitales. Por eso tenemos que ser claros cuando expongamos el evangelio. Por eso es que cuando vengas a la iglesia, vengas a la escuela dominical, cuando hagas estudios bíblicos, presta toda atención, porque este mensaje puede cambiar el destino tuyo, de tu familia y de lo que tú amas, y la gente que está afuera también sin Cristo. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias en el nombre de Jesús por tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor, por una salvación tan grande, hermano Dios. Sé que tu nombre hoy ha sido glorificado y exaltado, Señor. Yo te pido humildemente, Señor, que esta palabra de frutos al 100% en el corazón mío y en el corazón de nuestros amados hermanos y de todos aquellos que nos ven y nos escuchen. Padre, pongo en tus manos, Señor, a cada familia hoy aquí congregada. Sé que todos tienen cargas, preocupaciones, ansiedades, miedos, dudas, pero tú dices en tu palabra que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, donde recibimos pronto y oportuno socorro, y lo creo, Señor. Y te doy gracias, Señor, por tu misericordia, porque tú siempre te mueves a compasión para ayudarnos, para guiarnos, para enseñarnos. Guárdanos, Señor, de pecar contra ti. Y si hemos pecado contra ti, Señor, en nuestra incredulidad, te pido perdón, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra poca fe. Ayúdanos en nuestra incredulidad, amado Padre, que realmente podamos entender cuán grande es tu amor y tu perfecta justicia en Cristo Jesús. Yo oro, Señor, por la vida espiritual de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, que realmente nuestro corazón sea avivado por el poder de tu palabra, con la dirección de tu Espíritu Santo, y que hoy salgamos de aquí dispuestos, Señor, a aborrecer lo que tú aborreces y amar lo que tú amas, Señor. Que podamos entender de que tú nos has llamado con un llamamiento santo y nos has dicho que tú eres santo, y también nos dice que tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, amado Padre, estamos delante de ti y sabemos de que tu gracia es suficiente para mantenernos firmes hasta el día de tu regreso, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver con misericordia y con compasión a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros esposos y esposas, a nuestros hijos, y podamos ponernos en su lugar y poder entender de que ellos están ciegos, que no pueden ver, pero que nosotros somos la luz del mundo y la sal del mundo, Señor. Ayúdanos a entender ese gran llamado que tenemos,
a predicar el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo, no solamente con palabras, sino con nuestra vida, que testifiquemos con nuestra vida que somos hijos tuyos. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos.